Bien, como vimos en el circuito anterior, era un circuito recortador que únicamente tenía un diodo. Perdón, a esta fuente vamos a ponerle 5 volts. Únicamente tenía un diodo. Ahora, a este circuito recortador ya le aumentamos una fuente de 5 volts. ¿Qué efecto va a tener esta adición sobre el voltaje de salida? Bueno, si observamos, esta fuente tiene su negativo conectado al positivo del diodo. Por lo tanto, esta fuente genera una polarización inversa en el diodo. Cuando nosotros tengamos nuestro semiciclo positivo de la señal de entrada, vamos a tener 10 volts con el positivo hacia arriba. De esta forma. Por lo tanto, esta fuente de 10 volts es mayor a la de 5 volts. Por lo tanto, ella va a dominar en la polarización del diodo. Tenemos el positivo hacia el positivo del diodo, por lo tanto, el diodo va a estar en conducción. Lo sustituimos por una fuente de voltaje de 0.7 volts y por ley de Kirchhoff vemos qué es lo que va a pasar aquí, ¿sí? La corriente entra por el negativo, tenemos menos 10, después por el positivo de la fuente de 5, por el positivo de la caída de 0.7 volts, por el positivo del voltaje de salida, y todo esto es igual a 0. Por lo tanto, realizando la suma aritmética y despejando, vamos a tener 4.3 volts. Este es el voltaje de salida en el semiciclo positivo. Vamos a dibujarlo aquí. En el semiciclo positivo ya no vamos a tener de salida 10 volts, sino vamos a tener 4.3 volts. Ahora, en el semiciclo negativo, esta fuente va a cambiar de polaridad. Ahora va a ser el menos aquí arriba y el más aquí abajo. Dibujamos nuestro diodo. Y ahora, tanto esta fuente como esta generan una polarización inversa en el diodo. Por lo tanto, este diodo va a estar abierto. Al estar abierto, no hay flujo de corriente. Corriente es igual a 0. Y por lo tanto, no va a haber caída de voltaje en esta resistencia porque no hay ninguna corriente que fluya a través de ella. Entonces, en el semiciclo negativo, vamos a tener aquí 0. Cuando llegue el siguiente semiciclo positivo, vamos a estar en la situación inicial y nuevamente vamos a tener de salida 4.3 volts. ¿Sí? Bien. ¿Cuál fue el efecto de esa fuente de 5 volts? Fue bajar el nivel de la señal y recortar el semiciclo negativo. Bien. Ahora imagínense ustedes que esta fuente de voltaje fuera una fuente de voltaje variable. Es decir, que a través de una perilla yo pudiera cambiar su valor. Si yo aumento esta fuente de 5 volts a 7 volts, lo que haría es disminuir la salida a 2.3 volts. Es decir, tendría una salida en este nivel, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, si en lugar de aumentarla la disminuyo y la genero, por ejemplo, de 1 volt, entonces yo tendría a la salida 8.3 volts. ¿Sí? Con una fuente variable yo puedo cambiar el nivel de recorte de esta señal y ajustar una serie de pulsos al nivel que yo requiera, ¿sí? Bueno, ahora vamos a plantear una situación distinta. ¿Qué pasa si invierto esta fuente de voltaje? Ahora voy a poner el positivo hacia el ánodo del diodo y el negativo hacia el voltaje de entrada. Bueno, ya es una nueva situación, vamos a revisarla. Vamos a ponerle un valor, vamos a ponerle otra vez un valor de 5 volts. Esta fuente tiene positivo con positivo, por lo tanto refuerza una situación de polarización directa en el diodo.
Cuando pasa el semiciclo positivo, voy a poner aquí una fuente con el positivo hacia arriba y el negativo hacia abajo de 10 volts, porque es el nivel que tengo en el semiciclo positivo. Esta fuente también refuerza una polarización directa en el diodo, por lo tanto va a estar en conducción. Bueno, vamos a ponerle su caída de 0.7 volts. Y realizamos aquí nuestra malla, ponemos nuestra ecuación, es menos 10, menos 5, más 0.7, más el voltaje de salida, todo igual a 0. Despejamos B0 y hacemos la suma aritmética que tenemos aquí. Vamos a hacerla de una vez, menos 10, menos 5, menos 15. Menos 15 más 0.7, menos 14.3, pero al pasarlo al otro lado pasa positivo, entonces tenemos que B0 es 14.3 volts. Bien, vamos a dibujar aquí. Ahora nuestra salida ya no va a estar en 10 volts, va a estar en 14.3 volts durante el semiciclo positivo. Ahora vamos a ver qué pasa en el semiciclo negativo. Para el semiciclo negativo vamos a cambiar la polaridad de esta fuente. Ahora ponemos el negativo hacia arriba y el positivo hacia abajo. ¿Sí? Bien, vamos a revisar otra vez la situación del diodo. Esta fuente provoca una polarización directa, pero esta genera una polarización inversa. Y 10 volts es más grande que 5 volts, por lo tanto va a dominar la polarización de esta fuente y vamos a tener nuestro diodo abierto. Y otra vez vamos a tener una situación de corriente cero. Como no hay flujo de corriente, el voltaje de salida va a ser 0. Siguiente semiciclo, otra vez se nos va a elevar hasta 14.3 y va a disminuir. Otra vez podemos plantear la situación. ¿Qué pasa si tenemos una fuente variable que nosotros podemos subir por encima de 10 esta señal en función de cuánto voltaje le pongamos a nuestra fuente? Bueno, imagínense las distintas combinaciones que podemos tener aquí. Podemos invertir el diodo, podemos invertir la fuente, podemos meter no una señal cuadrada, sino una señal triangular, una señal senoidal, y todo eso va a trabajar con este circuito y va a modificar las señales de salida. Bueno, esto fue un ejemplo de circuitos recortadores serie.